Se nos apareció un nahual el Día de los Muertos. Auténtico relato del rancho, especial de la Semana de Brujas y Muertos. Dios mío, cuando abrí la puerta y miré aquello, quedé inmóvil de la impresión. Esa bestia surgida del infierno quería a toda costa quitarse la pesada cadena que tenía atada a su cuello y morderme. Con la poca luz de la habitación, miré su semirrostro, el cual era humano, pero estaba deforme. Ese aberrante animal tenía dientes puntiagudos. Se encontraba totalmente bañado en sangre. Su mirada era intimidante y se quería liberar, creo yo, para atacarme. Cuando se movió un poco del lugar donde él comía, me percaté que lo que devoraba era un cadáver que se encontraba tirado a un lado del piso, el cual sufrió, creo yo, una muerte espantosa. Por él nada se podía hacer. Estaba completamente destrozado. Era asqueroso lo que allí olía. De la habitación completa emanaba un pestilente aroma a muerte. Al lado de esa horrenda bestia se encontraban objetos personales muy conocidos. Fue allí que me di cuenta que el sombrero y la ropa tirada eran del abuelo, aquella que le regalé en su cumpleaños meses atrás. Señor Chemo San Juan, buenas noches. Durante meses he seguido sus canales y redes sociales, así como páginas de Facebook, y creo yo que si le cuento esto, de mí no se burlará. Contarlo no es fácil, y más si son cosas reales, que no tienen explicación lógica. Es por eso que espero y me perdone, porque recurro a usted, porque sé que es una persona que toma en serio los casos reales. Mi nombre es Aurora. En ese entonces del horrible suceso, yo tendría como unos 25 años aproximadamente. Ahora cuento casi con 70. Vivía con mis padres en un pequeño pueblo muy humilde del Estado de México, llamado Chiconcuac. Me acuerdo muy bien que esa mañana mis padres habían salido a trabajar, como todos los días, hacia lo que era el antiguo Distrito Federal. Yo me quedaba sola en casa, pues eran las meras vacaciones de verano. Lo admito, era un poco perezosa. Por eso tenía que aprovechar los días de vacaciones. Así que la hora para levantarme era después del mediodía. Ya por la noche, cuando regresaron del trabajo, nos encontrábamos cenando. Fue allí que el teléfono sonó. Corrí para contestar, y era el tío Martín, quien insistía en hablar con mi padre. Se notaba un poco triste. Cuando mi padre tomó el teléfono, inmediatamente su semblante cambió. En su rostro se miraba tristeza y lágrimas, las cuales ya le brotaban. Mi madre y yo nos quedamos inquietas. Queríamos saber qué era lo que pasaba, por qué mi padre se había puesto así en ese momento. Colgó el teléfono y rompió en llanto, y nos dio la amarga noticia de que a la abuela la habían asesinado. Nos sentimos devastadas por la noticia, pero por su parte mi padre estaba inconsolable. Así que esa misma noche salimos a casa de los abuelos. Esto en el estado de Tlaxcala, en un ranchito llamado Huamantla. Al pasar algunas horas, habíamos llegado. Ya todo el mundo estaba allí. De hecho, había un centenar de personas acompañando a la familia en su dolor. También allí estaban mi tío con su esposa e hijos. Él era el único hermano de mi padre. Al verse, ambos se abrazaron y lloraron amargamente. Pero lo que más me dolía era ver al abuelo, el que se encontraba abrazando el ataúd de su amada esposa. Su tristeza era única, y yo no sabía qué decirle, no tenía palabras. Quise consolarlo, pero si la regaba, en vez de sentirse un poco más tranquilo,
creo que podría empeorar las cosas. Así que decidí esperar un poco más, para después acercarme. Mi madre me aconsejó que lo dejara en paz, pues habría tiempo después para abrazarlo y demostrarle nuestro apoyo y cariño. Esa misma noche transcurrió el funeral, y muy lentamente la gente se fue marchando sola para su casa. Allí nos quedamos unos cuantos, pero por más que quería acercarme al abuelo, este no se despegaba del ataúd. ¿Quién sabe? Pero mucha gente platicaba cosas de la abuela, y nada de eso era cierto. Son cosas personales que le quisiera contar, pero lo haré más adelante de este relato. Al día siguiente sería el sepelio. Muchas personas nos acompañaron, pues los abuelos eran muy queridos. La verdad de las cosas es que el abuelo se encontraba devastado. Su tristeza era inmensa y conmovía a todos los presentes. Ya por la tarde mis padres y mis tíos decidieron que nos quedáramos algunos días en la casa del abuelo, para que éste no se sintiera tan solo. Bueno, pero la pregunta del millón era, ¿de qué murió la abuela? ¿Y por qué motivo las autoridades no permitieron cremar su cadáver, como era costumbre entre nosotros? De lo poco que entendí fue que algo la sacó de su casa mientras estaba acostada. Cuando escuchó ruidos y salió al patio, el abuelo la encontró allí mutilada y con poca sangre en su cuerpo. Por la zona creyeron que fue un animal salvaje, pero este se ensañó con ella y le quitó la vida de una manera horrible. El abuelo era un viejo cascarrabias y demasiado orgulloso. Allí nos dijo que no quería ver a nadie en el funeral, pues quería estar solo con su dolor. Él siempre había sido un hombre muy terco y testarudo, porque era un veterano de la vida militar, y ahora que se encontraba jubilado del área de infantería, lo era más. Desde que mi padre y mi tío se casaron, ellos se alejaron de su casa. Sus hijos no querían al abuelo, por eso es que nunca lo visitaban. Pero no, en el fondo de las cosas es que él era diferente. Era un poco más maduro y serio. Pero eso sí, era muy terco. Y en ese momento él no quería ver a nadie allí. Después de unos minutos, mi madre le sugirió a mi padre que yo me podía quedar algunos días. Total, porque estaba de vacaciones. Dentro de mí exclamé, ¿qué? Eso era injusto, pero ¿por qué yo? La verdad es que no me sentía muy contenta con la idea de pasar algunos días con el abuelo. Y eso no me agradaba mucho, pero pronto comprendí que él me necesitaba. Aunque no lo expresara, por dentro, él estaba solo. Finalmente acepté, y al día siguiente todos se marcharon. Mi padre solo me dijo que sería por un par de semanas, y que después ya me marcharía. La verdad, Chemo San Juan, la primera semana fue muy dura. El abuelo solamente se la pasaba encerrado en su recámara, en el segundo piso, y no quería ver a nadie. Mucho menos quería que lo molestáramos. Ya para la segunda semana, el abuelo poco a poco retomaba su vida social. En el rancho tenía algunos animales, los cuales estaban abandonados. Algunos ya se habían muerto de hambre. La verdad es que la vida en el pueblo era muy aburrida, y yo no veía la hora de marcharme. Cuando por fin el abuelo se miraba un poco mejor, fue que me quise ir a casa. Allí nos sentamos en la mesa y conversó conmigo. Me preguntó por qué a él y a la abuela jamás los visitábamos y los teníamos abandonados. Yo solo le respondí que mi padre todo el tiempo trabajaba y sabía muy bien que esa no era excusa. Mi padre en el fondo era quien debía de responderle esas preguntas,
Recuerdo que un día sábado el abuelo se levantó muy temprano y me dijo que vendría a buscarlo un viejo amigo, ya que lo había invitado a pasar algunos días en el rancho y de paso colocarían la ofrenda del Día de Muertos, que aquel hombre se llamaba Rogelio. Me dijo que no me preocupara, que si quería que ya me regresara a la ciudad, ya que su amigo lo acompañara por esa semana y se quedaría en casa. La verdad no era mala idea. Rápidamente me comuniqué con mi padre, pero él me dijo que no podía hacer eso. Pensé que era la oportunidad de salir del rancho, pero pues esta rápidamente se esfumó. El abuelo se subió a su recámara con aquel extraño hombre para poner su ofrenda de muertos y pues yo los dejé. Ese extraño era de su misma edad, así que ambos se perdieron para el segundo piso. Pasaron las horas y el abuelo y su amigo pues no bajaban. Se me hizo muy fácil y me fui a distraer al centro del rancho. Recordé que solo serían por un par de horas lo que me tardaría, pero la verdad es que ya había pasado casi el día completo. Así que ya de noche regresé a la casa, pero mi abuelo pues no aparecía. Me asomaba al cuarto y no había movimientos ni ruidos. Como no sabía nada de él, decidí subir a buscarlo. No sé por qué, pero tenía un mal presentimiento. En ese instante, sentí un asqueroso aroma a muerte. Sentía deseos de vomitar. Era como si me estuviera tragando aquel fétido aroma. La verdad me causó mucho asco. De repente eché un vistazo, y allí, junto a un sillón viejo, miré el morral que usaba mi abuelo, ese que nunca se quitaba. Pero la pregunta fue, ¿qué diablos pasó con el abuelo? ¿Por qué dejó el morral? Pensé que a lo mejor se le había olvidado y se había ido a la casa de su amigo. Se escucharon ruidos extraños en el segundo piso. Me serví un vaso de agua y le di un sorbo, y me marché a mi recámara, pues aún sentía el estómago revuelto, aparte de que presentía que al abuelo algo malo le estaba pasando. Cuando me quise alejar de la recámara, a lo lejos miré una silueta oscura, y era de un hombre que se perdió en los pasillos. Me regresé a investigar. Conforme avanzaba, el olor putrefacto en la casa aumentaba. La casa se encontraba bastante percudida, porque habían trastes y comida en descomposición. No es que yo fuera sucia, es que mi abuelo no me permitía entrar a las diferentes áreas. Pero eso no era todo. El olor putrefacto venía del segundo piso y cada vez era más fuerte. Subí por el pasillo. Estaba completamente oscuro. Intenté buscar un apagador, pero no lo encontré. Sentí un poco de miedo, porque no sabía qué estaba pasando. Me armé de valor y tomé un bat que estaba pegado a la puerta. Avancé, y conforme lo hacía, aquel hedor poco a poco era más intenso. Volví a sentir mucho miedo, pues no sabía dónde llegaría. Lo primero que encontré fue una habitación en donde se escuchó bastante ruido, y de allí salía ese pestilente aroma a muerte. Sujeté la perilla de la puerta, abrí y con la poca luz de la luna me iluminé. Ya estando en la recámara noté que estaba muy desordenada. Había ropa tirada en el piso, algunos muebles viejos, y de pronto, a un lado de la cama, encontré un sujeto, uno que nunca había visto, el cual estaba en cuclillas. Este ser era calvo. Tenía bastante vello en su pecho y en su espalda. Se encontraba completamente desnudo y parecía que comía algo. Sus dientes rechinaban y producían mucho ruido al morder cada bocado. Su aspecto era normal. Era completamente deforme.
De hecho, parecía un monstruo. En verdad, no se distinguía muy bien, pero él tenía una cadena amarrada al cuello, la cual estaba atorada con la ventana. Cuando se percató de mi presencia, se puso de pie y gruñó. Me hablaba en un idioma que no entendía, y parecía bastante enfadado, y se sacudía. Quería quitarse la pesada cadena. Su rostro era deforme, tenía dientes puntiagudos, y se encontraba bañado en sangre. Su mirada era intimidante. Cuando se movió un poco, me percaté que lo que estaba devorando era un cadáver que se encontraba tirado en el piso. Este estaba completamente destrozado. Era asqueroso, pero la verdad el cuarto olía muy mal. A un lado se encontraban algunos objetos personales y me di cuenta que estaban el sombrero y la ropa de mi abuelo, aquella que le regalé en su cumpleaños. Quedé pasmada ante tal hallazgo. Esa cosa se estaba comiendo a mi abuelo. Fue espantoso descubrir el cuerpo de mi viejito allí mutilado. Aquella bestia emitía un sonido bastante perturbador. No podía moverme, se los juro, de tanta impresión, pero tenía que reaccionar, o de lo contrario yo sería la siguiente. Por favor, les ruego, necesito que me crean, esto es real. Nunca lo he contado, porque yo sé que no me van a creer y de loca no me bajarían. Es por eso que en este canal o en este blog de relatos lo narro tal y como pasó hace más de 45 años. La verdad fue que no había nada que hacer allí. Salí corriendo y en un par de ocasiones me resbalé y caí al piso. Me levanté y por una de las ventanas miré que aquel extraño hombre llamado Rogelio se alejaba de la casa. Así que tenía que salir rápidamente. Si no, moriría, o aquella cosa que estaba ya amarrada me mataría. Gracias a Dios por fin logré escapar, y corrí lo más que pude. No sabía a quién pedirle ayuda, me encontraba en shock. La cabeza me pesaba mucho, y el aroma a muerte, ese que desprendía el cuerpo de mi abuelo, pues envolvía mis sentidos. Seguí corriendo despavorida sin rumbo alguno. Me detuve y comencé a llorar. Mi cuerpo expulsaba el asco que se mezclaba con la angustia. Después de unos minutos volví a comenzar a gritar y a pedir ayuda, pero nadie me escuchaba. Cerca de allí pasaba un hombre que era como campesino, el cual me miró con angustia y rápidamente me ayudó. Yo no podía hablar, no me salían las palabras. Aquel campesino me dio un poco de agua y poco a poco fui reaccionando. Le conté tal y como habían pasado las cosas allí en la casa. El hombre nervioso comenzó a temblar y se veía preocupado, y me dijo que no se lo comentara a nadie. Después de unos segundos exclamó que allí enfrente del abuelo, a unos cuantos kilómetros, vivía un hombre llamado Rogelio, pero que no era bueno, porque en su casa pasaban cosas muy malas y en las noches se escuchaban gritos. De hecho, aseguraba que allí vivía con aquel hombre uno de sus hijos, uno que había nacido deforme, que caminaba en 4 patas y que tenía una rara enfermedad muy extraña, pero que nadie sabía con exactitud qué era, y mucho menos se atrevían a investigar. También se rumoraba que continuamente gente ajena que llegaba al pueblo desaparecía y que ya nunca más los encontraban. Además, algunos ganaderos afirmaron que sus animales desaparecían misteriosamente por las noches. Les juro que así como desapareció esa bestia el mero día de muertos junto con mi abuelo, pues ya jamás dio noticia alguna. De esto ya hacen algunas décadas y nunca lo pude olvidar. Y más porque extrañamente el abuelo, sus restos jamás aparecieron.
Unos dicen que enloqueció cuando murió la abuela y que se marchó sin dejar rastro. Pero si les digo que lo devoró aquel maldito nahual, pensarán que estoy loca. Por eso es que me sincero y les cuento todo esto que viví de joven. Les doy las gracias por escucharme. Ahora me quito un peso de encima y sé que ustedes me comprenderán y que de mí no se burlarán. Por eso muchas gracias por escucharme. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de la confesión real de la señora Aurora López. Mil gracias. Quiero enviar aterradores saludos en este mes del Día de los Muertos y Brujas para Erasmo Iván Solís Samosa, para su señora madre, además para toda su familia, de parte de su querido amigo Chemo San Juan hasta la ciudad de Toluca. Mil gracias por escuchar estos relatos. Para Cita Navarro, una gran amiga. Para la gran María Moyano, que siempre está presente. Para mi hermano Eduardo Acosta, hasta Lima, Perú. Para mi gran querida amiga Brenda Acevedo, cordiales saludos. Para mi hermano José Adrián Juárez Mancilla, hasta la ciudad de Puebla. Para Juan Aguilar, hasta la Unión Americana, un gran amigo. Para el camarada Arimateo, hasta el sur del país, una excelente persona. Para mi carnalito Juan García, que siempre está presente en primera fila. Para Evelyn Sánchez Rivera, allí en la Ciudad de México, una gran amiga, muy querida. Para mi carnalote Benjamín Mendoza, que se encuentra en la Unión Americana, un gran señor, mis respetos. Para mi hermano Masherry Ratón. Para José Cruz, hasta Guadalajara, Jalisco, siempre al pendiente, gracias hermano. Saludos a tu familia y a ti. Para Mara Caraballo, una gran amiga. Para mi hermano Camacho Ángel, donde quiera que se encuentre, que Dios me lo bendiga. Para Andrés Calixto, mi gran carnalito, una excelente persona, gracias por el apoyo. Para Antonio Sánchez, mil gracias. Para Teresa de Jesús García, excelente y queridísima amiga. Y para la gran Merian Lum, que siempre está presente en todos los canales que tenemos y escuchando todos los relatos de su amigo Chemo San Juan. Ahora por favor, en esta Semana de Muertos, apaga tu luz, cierra tus ojos y que tengas unas dulces y bellas pesadillas.